vamos a hablar acerca de la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Básicamente son preguntas que uno tiene en el corazón y quisiera encontrar respuesta. La pregunta es, ¿qué es la identidad? ¿Qué papel o rol juegan los padres en relación a la identidad de los hijos? Una cosa es tratar de entender quién soy, para qué estoy en este mundo, y otra cosa es cómo yo puedo, de alguna manera, traspasar la identidad correcta a mis hijos. Una de las que ocurre, digamos, en los hijos que a veces pierden esa identidad y por eso que a veces toman decisiones no acertadas, incorrectas y que muchas veces los dañan. Una hija, por ejemplo, que no sabe que es amada, una hija que no sabe o no entiende que es apreciada por su padre, que tiene un valor, muchas veces se pone en contacto y en una relación con cualquier persona que le hable lindo, que le hable bonito. ¿Ya? Los judíos tienen una ceremonia que es el Bar Mitzvah, que también es el Bat Mitzvah, que uno es para los niños a los 13 años y para las niñas a los 12 años. El Bar Mitzvah quiere decir hijo de la ley. Entonces hay un pastor norteamericano que empezó a trabajar en eso y dijo, ¿por qué no hacemos nosotros en el mundo occidental algo parecido? Y él creó lo que se llama el Bar Barakah, que en el fondo es el hijo de la bendición. Recuerden que Barak es bendición. Entonces, el hijo de la bendición. Entonces es una ceremonia que después en el futuro se podría dar para los chicos entre 12 y 13 años, y como no se ha hecho nunca, quizás se incorpore a otros niños de mayor edad, en donde se les puede tener una ceremonia donde se les bendice en forma especial. Hay bendiciones que son en distintas etapas de la vida, como mencionó Caro, al momento de nacer o incluso antes de nacer, cuando se entra en la primera infancia, posteriormente en la adolescencia, quizás cuando se entra el primer día de colegio. Se fijan entonces, hay bendiciones especiales que se van dando. Y una bendición especial es cuando el niño pasa de esa edad en donde el Dios de sus padres, ¿cierto?, es su Dios, y pasa a la edad en donde ese Dios ya es su Dios. Los católicos perdieron quizás un poco la parte profunda de dónde viene la primera comunión, pero tiene también relación con esto. Un día en la universidad me puse a preguntar, ¿qué era la primera comunión? ¿Por qué la Iglesia Católica hace eso? O la confirmación o otros eventos que hace. Entonces, empecé a preguntar y la verdad es que no tuve respuesta. Hasta que una chica que era católica me dijo, es eso, tan simple como eso. Primera comunión es primera comunión. Es la primera vez que el niño se enfrenta directamente a Dios y establece una comunión con Dios. Entonces hay fiestas y hay celebridades importantes que en la iglesia se pueden empezar a dar en recordatorio o en una forma de ir marcando una tendencia hacia los demás. Cuando los niños más pequeños pregunten, ¿qué es eso que están haciendo? Estamos bendiciendo a los niños de 12 y 13 años. Y quizás esos niños quieran participar posteriormente en eso. Son cosas que se dan. Moisés, al entrar a la tierra prometida, estuvo un mes antes de entrar, escribió el libro de Deuteronomio, y una de las cosas claves del libro de Deuteronomio fue establecer fiestas. Las fiestas te hacen recordar cosas. Por eso que está la fiesta de la Pascua, que los que estaban ahí nunca habían celebrado una Pascua. Si la Pascua era una celebración hicieron una celebración por la salida de Egipto, pero después de 40 años no, porque la Pascua era una celebración cuando entraran a la tierra prometida. Dios les dijo, cuando entren a la tierra prometida, hagan esto. Entonces nunca habían celebrado una Pascua. Entonces cuando decía, cuando tu hijo te pregunte tal cosa, entonces tú le responderás esto otro. ¿Se fijan? Las fiestas y las celebraciones son algo importante. Entonces, si se logra, digamos, tener como cultura dentro de una iglesia que hay ciertas fiestas en donde los hijos preguntan a sus padres acerca de algo, uno puede ir respondiéndoles, mira, es por esto, por esto, por esto, por esto, y les va enseñando.
La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlas de otras en un conjunto. La identidad tiene mucho que ver con la percepción de cómo yo me percibo a mí mismo. Y son una serie de datos que se adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. No, si yo soy re malo para las matemáticas, por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi vida? Así. No, que yo no sirvo para predicar. ¿Y qué va a pasar con tu vida? No vas a servir para eso. No, yo no sirvo para hacer tal cosa. Durante muchos años de mi vida, y que eso se lo cuento como testimonio, se burlaron de mí por un tema de unas obras de teatro que hicieron cuando niño, que un día me hicieron vestirme de árbol, una vez de indio, y la participación era mínima. Y no me atrevía a hacer nada más. Fue un sufrimiento terrible pensar en que podía hacer algo más. No me atrevía ni siquiera a decir, yo puedo hacer algo más. Y recuerdo en un viaje misionero en Concepción que participé en 2 obras y fui el actor principal de las 2 obras. Tuve obviamente como maestro aquí a mi querido Fernando, me estuvo guiando en las cosas que debía hacer o decir, igual que la Chelmita que no está acá, la bendigo. Entonces fue algo especial porque pude romper ese mirarse al espejo y decir, yo no sirvo para esto, yo no puedo hacer esto, porque eso va moldeando tu identidad. Entonces, la identidad uno la puede ir moldeando, es la percepción, como dice acá, que tú tienes de ti, es lo que tú te crees, es lo que tú dices que puedes o no puedes hacer. El desarrollo comienza cuando el niño ya es consciente tanto de la presencia de otros como la suya en el mundo. Entonces, claro, cuando a un chico se le va de alguna manera diciendo, mira, tú puedes hacer esto, tú enfréntate a esto otro, puedes mejorar, ¿se fija? No es el extremo de decir, tú eres Messi, por lo tanto tienes que jugar mejor que ninguno al fútbol, porque a veces le ponemos una carga mucho mayor de la que el niño puede llevar. Pero sí podemos decir, mira, tú puedes mejorar, tú puedes ser mejor. Una de las cosas que puse en mi corazón un día es decirle a mis hijos, mira, ¿sabes qué? Me alegro mucho más por un 5 en donde tú te trabajaste, te esforzaste, diste todo lo mejor que podías, que por un 7 en una prueba que fue muy fácil. En donde todos tuvieron 7. Prefiero el 5 con esfuerzo, con disciplina, que el 7 que a lo mejor incluso algunos copiaron. Entonces uno le va planteando una forma de vida y le va de alguna manera moldeando esa identidad. La identidad determina el carácter, las actitudes y los intereses de las personas. Respecto a eso tenemos ciertas características: rostro, creencias, temperamento, valores, habilidades, sueños, metas. Eso te hace de alguna manera único. Para Dios somos únicos, somos de alguna manera especiales, no hay nadie más que tenga tus mejillas, tu rostro, todo el conjunto que nosotros somos especiales. Cada uno de nosotros, no hay otra persona igual a nosotros. No hay alguien que, si Dios te pide que hagas algo, nadie más lo va a hacer como tú. Porque Dios te escoge a ti con todo lo que tú tienes. Dios no me va a escoger para que yo genere canciones, porque no es mi tema. ¿Entiendes? No va por ahí lo que Dios quiere en mi vida. Pero Dios sí me puede escoger en la labor que he podido desarrollar durante muchísimos años de mi vida como docente. ¿Entiendes? Escribir cosas o redactar cosas que son en el ambiente más académico en ese sentido. Y va a tomar todo lo que he podido conseguir en mi vida, 30, 40 años de cristianismo, traspasados, digamos, hacia lo que uno pueda entregar en un taller. ¿Ya? Y me puedo ir mejorando, por supuesto, cada día tengo que ir mejorándome. Imagínense que Dios hubiera escogido a Aarón para liderar el pueblo salida de Israel, de Egipto. Habrían seguido todos con la mentalidad de esclavos. Había la necesidad de un Moisés que fue educado en las mejores universidades de Egipto, que no fue esclavo durante toda su vida, que era un hombre libre, que pensaba como hombre libre, que actuaba como hombre libre. ¿Para qué? Para traspasar esa identidad de libertad hacia los otros,
para que el Dios pudiera trabajar de mejor forma con otro. ¿O se imaginan, por ejemplo, a un Pedro que Dios lo hubiera llamado a Roma frente a César? No, había un Pablo que podía dirigirse a los romanos o un Pablo que podría dirigirse a los griegos. Pedro, por ejemplo, habría hecho pedazos todas las estatuas de todos los ídolos de Grecia, de Atenas. Pero Pablo dice, se conmovía en el espíritu y les habló de el Dios no conocido. Les tocó a los atenienses en su punto, porque Dios trabajó con él y escogió la identidad, lo que Pablo había vivido. Entonces Dios puede tomar tu identidad, puedes mejorar, por supuesto, pero Dios te va a usar en todas las características que tú tienes. Existe también la identidad colectiva, que a veces nosotros vemos que nuestros hijos toman. Cuando de repente salen nuestros hijos y llegan vestidos de cierta forma, y nos da ataque, ¿cierto? Llegan vestidos de cierta forma, es porque ellos a veces necesitan tener esa identidad que se la dan los amigos, se le da a su colectivo. Entonces, ellos se enfrentan a eso y empiezan a tener un lenguaje en las cosas de la comunicación que tienen. Se empiezan a comunicar como ese grupo y empiezan a actuar como ese grupo. Entonces empiezan a tener esa identidad que se va dando en ese grupo. Hay grupos como estos, por ejemplo, donde la identidad puede ser un estadio de hincha, puede ser una identidad donde el grupo que está ahí es Kiss, ¿cierto? Aparece Daddy Yankee, donde pueden llenar un estadio, porque de alguna manera logran ver a una cantidad de gente que anda en busca de algo. A veces no saben qué, pero buscan algo y eso lo van encontrando en esos grupos o en ese tipo de música y se empiezan a identificar con ellos. Hay un tema de identificación o identificarse, digamos, con esto, ¿cierto? Cada vez que uno escucha hablar, digamos, a un hincha de un fútbol, no, su equipo es el mejor del mundo. Y la verdad es que mirado a nivel mundial, ninguno de los tres grandes clubes de Chile no ha llegado, digamos, ni a los talones de lo que es un Real Madrid o un Barcelona. Pero seguimos siendo hinchas, pero hasta morir por ese equipo de fútbol. Nos identificamos con ese colectivo. Dentro de los jóvenes encontramos estas identidades que también están, las llamadas tribus urbanas. Los raperos, los góticos, los pokémones, los otakus o los hipsters. Son distintas formas de identificarse con un grupo por esa necesidad que tienen de identidad. Ahora, hay mensajes de identidad, que es lo que nosotros podemos empezar a reflejar. Y el primer mensaje se recibe al momento de nacer. Cuando una madre, por ejemplo, o un padre empieza a hablarle al niño que está por nacer y le empieza a decir que es esperado, que es querido, que va a ser amado, que cuando se sabe el sexo que tiene, no hay un problema, no es un tema de decir, no, yo quería que fuera hombre y es mujer, no, yo quería que fuera mujer y es hombre. No hay un problema con eso y se empieza a recibir eso. El doctor Thomas Bernie dice, el bebé en el vientre, como desde los 6 meses en adelante, ya puede mirar, oír, experimentar sensaciones, sentir sabores, también sentir aunque sea de una manera primitiva aún. Desde allí en el útero, el feto empieza a modelar sus actitudes, percepciones acerca de sí mismo en el vientre. La identidad ya se empieza a formar desde el momento de que está en el vientre, antes de nacer. La madre es el mensajero principal que trae las noticias al feto. Muchos padecimientos se pueden rastrear, esto también lo dice el doctor Thomas Bernie, se pueden rastrear desde el útero, como por ejemplo, una madre embarazada tiene una pérdida muy fuerte, le deja el marido, se muere alguien o descubre infidelidad en su cónyuge. Ese sentimiento de pérdida le va a hacer retraerse del feto, sumiendo en una depresión al bebé por la falta de atención. Y eso lo puede marcar desde el inicio a ser depresivo.
A veces hay cosas que las personas viven después y no saben de dónde viene. Y muchas cosas se pueden rastrear, mirar para atrás y empezar a darse cuenta, algo hubo en el momento en que la mujer estaba esperando un bebé, o algo hubo en la primera infancia, o algo hubo. Hay estudios que trabajan en pro de eso. No todos pueden ser reales. Por ejemplo, yo no puedo llegar y asumir a ciegas lo que dice Freud acerca del psicoanálisis. No lo puedo asumir a ciegas, pero sí hay cosas importantes que se pueden rescatar de cada uno de los que han hecho algún tipo de estudio. Y eso tampoco es llegar y rechazar, llegar y votar, llegar y decir esto no sirve para nada, sino que sencillamente a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios nos enseña, a la luz de la verdad de Dios, podemos ir conociendo y comprendiendo mejor todo esto. Otras enfermedades que se pueden rastrear para atrás, que son enfermedades que a veces las vemos solamente y tratamos de dar cierta curación, son el rechazo, el temor, la lujuria, el enojo, la culpa. Son enfermedades que se pueden ver hacia atrás, que algo pasó en la vida de la persona y eso quedó ahí en el inconsciente. Eso que está en el inconsciente a veces sale al consciente y no nos damos cuenta, digamos, de cómo reaccionamos, cómo hacemos algo, y es porque está ahí. Eso quedó grabado. Lo que debemos evitar es comunicarle al bebé que no es deseado, que su presencia es un error y cosas como esa. Expresar decepción por el sexo del bebé. Yo quería un varón y mira, darle un nombre vergonzoso o sin significado. Y ahí tiene relación bastante a lo que pasó cuando Raquel estaba a punto de morir, la esposa de Jacob, y estaba a punto de morir y nació Benjamín. Y ella dijo que el nombre de Benjamín fuera Benoni, que significa hijo de la tristeza. Y en ese momento su padre le cambió el nombre y dijo, su padre Jacob, sin embargo, lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra, que también significa afortunado. En ese minuto, incluso hasta los nombres pueden significar algo importante. Por eso que Dios en muchas ocasiones les cambiaba el nombre a las personas. Vemos a un Pedro que tenía un nombre, ¿cierto? Y le puso Pedro. Simón, ahora eres Pedro, piedra, algo consistente, algo duradero, ¿cierto? Dios le cambiaba el nombre. Jacob, que era engañador, le dijo, ahora eres Israel, príncipe. Abraham, que era padre enaltecido, que era padre furioso, que te enaltecías, sino que sencillamente ahora eres padre de multitudes. Hay un mensaje que también no viene de Dios, ni viene de una persona a otra, sino es un mensaje de Satanás. Te va a decir, no tienes valor, es imposible que alguien te ame, no eres nadie, hay algo terriblemente equivocado contigo, no perteneces aquí, eres un error, eres feo, eres demasiado pequeño o eres demasiado alto, eres muy gorda, tu nariz es muy grande, no debiste haber nacido, eres el producto de la pasión de alguien, nadie se interesa por ti y nunca nadie te amará. Debiste nacer hombre o debiste nacer mujer, no eres lo suficientemente mujer o lo suficientemente hombre. ¿Cuántas palabras negativas, cuántas palabras que destrozan la imagen de Dios en nuestra vida son las que escuchamos? ¿Y a cuántas nosotros le hemos hecho caso? Y le hemos dicho, sí, yo no soy esto, yo no sirvo para esto. ¿Se fijan? Cuando digo, yo no podría escribir una canción, ya estoy diciendo algo negativo. Sí puedo hacerlo, porque si Dios me da para escribir, escribiré. Porque son cosas que Dios en su gran magnificencia puede hacer. ¿Dios acaso le dijo a Moisés, acaso yo no soy el que creó las lenguas? Y Moisés estaba diciendo, es que yo no sé hablar bien, es que yo hablo como tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? Que Él era el creador, que Él podía hacer lo que quisiera con quien quisiera. Él podía cambiar las realidades de las personas. A veces esas palabras, cuando decimos las palabras producen realidades, a veces esa producción de realidades es para nuestra vida. Está produciendo realidades en nosotros. Tú eres
único y especial son las palabras que un padre debería dar a su hijo. Aquí perteneces. Nadie más es como tú. Tú eres hermosa. Si un padre a los 13 años o antes no le dice a su hija que es hermosa, va a venir cualquiera, se lo va a decir y lo va a creer. Y ese cualquiera puede ser no una muy buena persona. Pero si es su padre el que se lo dice, después ya todo lo demás no importa. Se lo digan o no se lo digan. La palabra de ese padre va a ser más fuerte. De alguna manera va a proyectar algo especial en esa vida. Tú eres hermosa, me encanta tu cabello, tus ojos y tu nariz. Tú no fuiste un accidente. Tu madre te cargó 9 meses en su vientre y como padre yo te cargué en mi corazón 9 meses. Eres del tamaño correcto, del sexo correcto y tienes derecho a ser amado o amada y valorado por otros como yo te amo por siempre. Este es un mensaje que debe venir de un padre a un hijo o el mensaje que viene de Dios Padre a nosotros. Tú eres única y especial para mí. Tú eres algo que yo creé porque yo te amé y te amo así. La identidad que Dios nos entrega más profundamente es a la imagen de Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, de alguna manera podemos darnos cuenta, si Cristo es la imagen de Dios Padre, y nosotros estamos llamados a ser a la imagen de Jesús, el Cristo, entonces estamos llamados a ser a la imagen de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Y es algo tremendo, ser como Dios. Estamos llamados a eso. No estoy diciendo acá que nos empezamos a comportar como dioses, como algunos se andan comportando en el mundo, sino que tenemos un llamado en Cristo. Como dije en alguna oportunidad, en Cristo somos llamados a estar en la presencia de Dios. Somos llamados a algo mucho más grande que cualquier ángel. Somos llamados a algo mucho mayor. Dios no murió por los ángeles, murió por nosotros. Porque tenemos la imagen de Dios. Tenemos esa identidad de Dios. Y podemos apropiarnos adecuadamente en Cristo. Esa es la imagen que Dios quiere que tengamos. Imagen de Cristo. A veces tomamos esto solamente como la imagen de Cristo viviendo en la tierra, con ciertas características como hombre. Pero no, dice a la imagen del Hijo, a la imagen de Dios mismo. No solamente en las actitudes, en la forma de vida que tenía Cristo, la forma de pensar, sino en cómo es Cristo. Por el que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él porque le veremos como Él. Entonces es mucho más allá que mirar al Jesús de la tierra terrenal, al Hijo del Hombre, y ver a ese Hijo de Dios que está a la diestra de Dios Padre. Es mucho más grande. De verdad es tremendamente grande cuando uno lo reflexiona, le da vuelta a esto y Dios puede hablar a tu corazón y te dice, tú eres especial. Yo quiero que seas como mi Hijo Jesús. Yo quiero que estés conmigo como Él está conmigo. Yo quiero tener una comunión contigo como Cristo Jesús la tiene conmigo. Es tremendo cuando uno puede escuchar eso de Dios. Hay algunas crisis por las que pasan nuestros hijos. Al principio, cuando pequeños, una de las grandes crisis es cuando llega el hermano menor. Cuando el hijo es hijo único, la identidad de él es como especial, se siente como distinto, se siente como el más querido, se siente como que los papás son para él solo. Pero llega el hermano menor y ahí las cosas cambian. Ve que la mamá se preocupa mucho más del hermano menor o de la hermana menor y él empieza a sentirse rechazado. Y fácilmente puede empezar a tener eso en su corazón y sentirse rechazado. ¿Ustedes han visto Toy Story? ¿Ya? Los que tienen más de 30 me van a decir que sí, ya sé quiénes son. Entonces,
Si han visto Toy Story, ¿se acuerdan de Woody? Woody, ¿cierto? Él era el preferido. Era el número uno entre todos los juguetes. Y Andy, si tenían que escoger jugar con un juguete, jugaba con Woody, ¿cierto? Era el pistolero, era el hombre fuerte, era el que los dirigía a todos, era el líder. Y un día, Andy recibe una caja y sale un personaje ahí que es Buzz Lightyear. Y él empezó a conquistar el corazón de Woody. Y no solamente eso, empezó a conquistar el corazón de los otros juguetes. Y Woody se sintió desplazado, alejado, no querido. Y un día para él fue mortal cuando tomó Andy los dos juguetes, dejó el juguete Woody a un lado y se puso a jugar con Buzz Lightyear. Miren lo terrible que puede ser para un niño pequeño que eso ocurra. Que un día tiene a sus dos padres con él para jugar con ellos y que después viene otro y siente ese dolor en su corazón. Porque ya no es el mayor, ya no es el especial. Ya no es esa persona que los padres podían desvivirse para jugar con él o estar cerca de él, sino que hay otro interés de los padres. Es un dolor tremendo. Pero cuando hablamos acerca de la identidad, ¿qué pasó después con Buzz Lightyear? También tuvo una crisis de identidad. Porque él pensaba que realmente era un astronauta. Él pensaba que realmente tiraba un rayo láser. Él pensaba que realmente podía volar. Y se dio cuenta que no podía hacer nada de eso. Y también tuvo una crisis de identidad cuando vio que las cosas no eran como originalmente él pensaba. Entonces, los niños tienen crisis de identidad y es importante estar atento a eso. Es importante de alguna manera darse cuenta que ellos están pasando por ese momento. Hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que los hijos pasan y después no las percibimos porque las percibimos como padres o como una persona que ya quizá en su vida tuvo esa experiencia. Un día mi hijo Diego me dijo, mira, cuando ustedes me operaron, tenía una hernia, entonces para ustedes fue una operación nomás. Pero dijo, yo estaba aterrado. Él tenía 11 años. Dijo, yo estaba aterrado. Pero para ustedes era como escuchaban al médico que les dijo, es una operación simple, que no es ningún problema. Y ustedes se quedaron con eso. Pero no se fijaron en que yo estaba aterrado, estaba muerto de miedo. ¿Me entienden lo que significa? Hay vivencias que tienen ellos que son muy distintas a nuestra mirada. Crisis en la adolescencia. Estos son todos temas ya, pero que uno le puede dar, pero harto, por distintos, digamos, de una forma mucho mayor, con mucha más profundidad. Cada uno de estas es un temón ya, a trabajar. Esta etapa es una de las más importantes porque aquí es donde el joven es lanzado a desarrollar su autoimagen y su identidad de adulto se forma. Aquí en el tema de la adolescencia es cuando empieza a salir más pelo, donde los genitales empiezan, digamos, de alguna manera a madurar y empieza a sentir ciertas cosas que antes no sentía. Entonces el joven es lanzado a un mundo que le va a decir cómo es, y si no están sus padres ahí para formarlo, para hablarle de todo eso, entonces él va a escuchar de otros lados. Otros se lo van a decir. Cuando un padre dice, no, yo no le enseño esto, bueno, si no le enseñas tú, otro lo va a hacer. En las etapas anteriores, la madre parecía ser la imagen central. Aquí es donde el padre toma absoluta relevancia. Hasta los 5 años, sí o sí, la madre es la madre. La madre es la que le enseña todo, la madre es la que está ahí dándole todo. Ahí es donde se habla que toma el lenguaje maternal, ¿cierto? Ahí hasta los 5 años el padre prácticamente no tiene cabida. Pero va pasando el tiempo y llegamos al tiempo de la adolescencia, en donde el padre interviene con fuerza y la madre, especialmente con los varones, debe empezar a retirarse para que el padre actúe, para que el padre se incorpore a la escena. Por eso es que los judíos tienen el bar mitzvah, porque hay un momento, en ese minuto es el hijo de la ley,
En ese minuto hay como una entrega, digamos, de la enseñanza, la educación, va saliendo de la madre y es entregado al padre. Entonces, ahí es donde está el padre, donde puede intervenir, donde puede ser la persona especial para ese hijo o esa hija. Ahí el padre, las palabras del padre, ahí empiezan a tener real importancia como nunca antes la han tenido. Ahí es donde el padre puede moldear la imagen de ese hijo o de esa hija. Aquí es donde el joven adquiere su identidad espiritual, su identidad ética y su identidad sexual. Las mayores, digamos, desviaciones que tienen los hijos en algún aspecto de su vida, tanto en lo ético, lo espiritual o lo sexual, empieza a venir aquí. Y aquí es justamente donde muchas veces los padres fallamos, donde muchas veces se producen esas separaciones, donde el padre se aleja de la vida familiar y el hijo o la hija no tienen el mayor contacto, la mayor fuerza, digamos, con su hijo. En la adolescencia los padres solidifican muy fuerte la identidad de las niñas. Aquí las determinan la clase de hombre que quieren en la vida. Aquí es donde las niñas empiezan a decir, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Alguien muy distinto a mi padre o alguien parecido a mi padre? Una vez fui honrado porque mi hija me dijo, yo busqué entre las personas que iba a pololear con ella y empecé a darme cuenta que tú en la casa siempre ayudas a lavar los platos. Entonces ella se dio cuenta de que estaba ahí cooperando, ayudando en eso, y decía, en la casa de mi pololo, el papá y él se sientan nomás y la mamá hace todo. Sirve la comida y después lava los platos. Entonces ella se dio cuenta que había una realidad distinta. Y eso ya lo había adquirido de parte nuestra. Entonces los hijos adquieren ciertas cosas de nosotros que van marcando algo de lo que después ellos van a buscar afuera. Mientras que ellos determinan la clase de varones que quieren ser en la vida, todo esto está basado en el ejemplo de su padre. Entonces los padres solidifican esa identidad de los hijos. Respecto a la crisis de la edad, en la edad de la juventud. En esta etapa el joven se hace muchas preguntas y necesita respuestas. ¿Tengo la inteligencia que se requiere para cumplir mi destino? ¿Soy lo suficientemente bueno para hacer mi trabajo? ¿O mi trabajo será lo suficientemente significativo para que alguien pague por él? ¿Estoy haciendo un trabajo que realmente vale la pena? ¿Tengo lo que se necesita para que una mujer se sienta atraída a mí y me pueda amar? O sea, me siento, digamos, que hay personas que pueden, digamos, verse atraídas por mí y no sentirme como lo más despreciado, el último de la fiesta. ¿Tengo lo necesario para satisfacerla sexual y financieramente? ¿Seré digno de ser admirado por otros hombres? Esa y muchas otras preguntas se hacen los jóvenes en una etapa de la juventud. Ahí ustedes se dan cuenta de la cantidad de decisiones que tienen que tomar ellos, la carrera que estudiar, la persona con la cual van a vivir, una cantidad de decisiones gigantescas. Y los padres no podemos estar ajenos ni lejos de eso. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Tenemos que estar atentos a todo lo que les va pasando. Y una cosa importante, nunca, nunca, nunca perder la relación con ellos. Ya vamos a trabajar en la segunda parte acerca de eso, pero nunca perder la relación con ellos. Que siempre puedan escucharnos y nosotros siempre poder escucharlos. Hay cosas que vamos a tener que renunciar en pos de esa relación, pero nunca perder, porque siempre tenemos que estar ahí, cerca de ellos. Las jóvenes, ¿soy adecuada? ¿Soy hermosa y encantadora? ¿Valgo la pena para ser amada por un hombre? ¿Valgo la pena para que un hombre arriesgue su vida y sus energías por protegerme? ¿Valdré la pena para que alguien pelee por defenderme y hasta se treparía a una torre solo por rescatarme? ¿Tendré a mi príncipe azul, como dicen algunos? ¿Llegaré al final de mis días solas? ¿Me amarán aunque esté gorda, fea y vieja? La persona del padre es el que puede responder a estas preguntas. Insisto en esto, el padre es mucho más importante
en todas estas etapas que la madre. Y tristemente, el padre es el que está lejos. El padre es el que está preocupado de su trabajo. El padre es el que llega a la casa cansado y no tiene tiempo para sus hijos. Tristemente hay muchas, el porcentaje de mujeres que crían solas a los hijos es enorme. Tristemente. Y tristemente a veces nosotros damos temas de esto y principalmente son las mujeres las que están presentes. Tristemente. Entonces algo que nosotros podemos cambiar si nosotros empezamos a aprender cada vez más de esto y podemos proyectarlo hacia la sociedad que tanto necesita de esto. Hay 5 conceptos bíblicos que nos demuestran la identidad y con esto vamos a ir terminando. Un concepto bíblico que Dios nos dice acerca de nuestra identidad es que somos aceptados. Las personas buscan aceptación de otros, a veces por los dineros que tienen, a veces por el TikTok o lo famoso que puede ser, lo hábil que es para las redes sociales, o quizás incluso son aceptados por hacer obras sociales, por decir, no, yo rescato esto, que hacen esto y lo otro, y solamente una obra social empieza a ser tu identidad. O quizás por algún logro importante, algún logro deportivo, algún logro académico, puedes tratar de ser aceptado por los demás. Pero Dios te dice que eres aceptado y no te está pidiendo nada para que tú seas aceptado. Dice que Dios nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él nos acepta sin que nosotros tengamos que hacer nada para ello. Es la aceptación de Dios. Acepto ser agradable, admitido con gusto, bien recibido. Acepto es como que tú recibes a alguien en tu casa y dices, pero qué bueno que viniste, qué bien. Me alegra profundamente que estés acá. ¿Se fijan? Aceptado. Dios nos ha aceptado. Puede resistir el rechazo de los demás y de la sociedad. Rechazo por el color de la piel, por el aspecto físico, por la forma en que piensas, por tus valores. Si sientes realmente en tu corazón que Dios te ha hecho acepto. No tienes que andar buscando afuera ser aceptado por las cosas que puedas hacer o las cosas que puedas pensar o cómo puedas ser. Porque Dios te ha hecho acepto. Dios te ha aceptado. Por lo tanto, tú vives afuera según las normas de Dios. Sin darle tanta importancia a la forma como los demás esperan que tú seas. Tú eres aceptado por Dios y vives conforme a eso. Pero acuérdate que es buscando la imagen de Jesús. ¿Se fijan? No siendo como cualquier otro, sino buscando la imagen de Jesús. Hay gente que te va a aceptar y otros no. Pero parte de la base es que Dios te acepta. Y nosotros podemos plantearle eso a nuestros hijos, que es aceptado. Una de las enseñanzas que se le puede dar en la escuela de niños es que son aceptados por Dios, que Dios los ama profundamente, independiente de lo que ellos puedan hacer, y que ellos sientan esa seguridad. No necesitamos hacer cosas para ser aceptados por Dios o nuestros padres. Por tanto, dice Romanos, acéptense unos a otros, como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Acéptense unos a otros. A veces dice, no soporto esta cosa de este hermano. Que me da lata esto otro que vive este otro, por las decisiones que toma, lo que hace, cómo lo dice. Dice, acéptense unos a otros, como Cristo los ha aceptado. La aceptación en Cristo es la base para las relaciones. Cuando no se es aceptado, se vive rechazando. Nosotros podemos vivir rechazando al mundo o las cosas del mundo si no entendemos, si no tenemos claridad de que hemos sido aceptados. Y que las personas afuera, independiente de muchas realidades que vivan, también pueden ser aceptados por Dios. Y de hecho son aceptados por Dios. Ven cómo estés, a veces cantamos, ¿cierto? O a veces le hablamos a las personas. Porque el que hace el cambio es Dios. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces ven cómo estés, ¿cierto? Es una máxima que podríamos quizás
tener. ¿Cuántos hijos rechazan la iglesia por no haber encontrado aceptación en ella? Mire, una vez un predicador dijo, mira, cuando hables acerca de los homosexuales, no digas cuál es el pensamiento que debe tener la iglesia acerca de los homosexuales. Piensa en los homosexuales cuando tu hijo sea homosexual. Dime, ¿qué piensas tú de los homosexuales cuando tu hijo sea homosexual? ¿Qué piensas de las lesbianas cuando tu hija sea lesbiana? ¿Qué piensas de la mujer separada o de la separación y los divorcios cuando sea tu hija la que se divorció? Ponle una cara, un rostro al pecado y después actúa conforme a eso. No digas cómo lo harían los demás o cómo debería ser la teología. Dime tú lo que tú estás pensando cuando ves a tu hijo en tal o cual situación. Porque a veces es muy fácil hablar, digamos, del pecado, del mundo en general. Pero Dios acepta a esas personas y Dios quiere cambiar y transformar a esas personas, pero a través de una intimidad con Él, a través del amor, a través de la misericordia, a través de que esas personas puedan acercarse a Dios, puedan llegar y tener una cercanía con Él y quieran amarlo. Que en el fondo las aguas que deban beber sean esas aguas que Dios le da, no las aguas que puedan tener, como la mujer que salió a tomar en el pozo, ¿cierto? Dios le dijo, mira, yo te daré un agua y con esa agua tú dejarás de tener sed. Esas personas que viven esas realidades que nosotros decimos no están contrariadas con la Biblia, miren, hay una cosa que ellos necesitan, esa agua de Dios, que Cristo solamente puede darle. Una vez que tienen esa agua de Dios, ellos empezarán a dejar todo lo que haya que dejar afuera, así como nosotros lo hemos hecho. ¿Cuántas cosas hemos dejado afuera? Porque nosotros hemos encontrado esa agua de Dios. Dios nos acepta. Lo segundo que Dios nos dice para formar nuestra identidad y la identidad de nuestros hijos es que eres valioso. Eres valioso. Ahora, ¿qué determina el valor de algo? El autor. No es lo mismo que alguien dijera yo pinté la Mona Lisa y es Juan Pérez, o la Mona Lisa pintada por Da Vinci. No es lo mismo, ¿cierto? El autor es completamente distinto. Una vale 10 lucas y la otra vale millones de dólares. ¿Se fijan? Porque el autor es importante. Dios nos creó. Dios es el autor de nuestra existencia. Nosotros tenemos esa imagen de Dios. Entonces, al habernos creado, Él es nuestro autor, es nuestro creador. Él puso su sello y su firma. Él es el autor. Por lo tanto, soy valioso porque Él me hizo. Las personas afuera son valiosas porque Dios las creó. Dios las creó. Lo segundo es que somos originales, la originalidad. No es lo mismo lo que se hacía antes, en la Edad Media, cuando se fabricaba una pieza, digamos, especial, una pintura, incluso un traje lleno de cantidades de detalles importantísimos que se hacían para un príncipe, para un duque, para un conde, se hacían para el rey. Habían artesanos que se podían durar fácilmente meses en hacer un traje especial. ¿Se imaginan que un rey fuera un día en una ceremonia, una presentación, y hubieran dos o tres más con el mismo traje? No es lo mismo que acá uno se venga con una polera y haya 3 o 4 más poleras de Falabella. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo. Antes era el traje. Miguel Ángel se demoró 3 años. 3 años en pintar la Capilla Sixtina. 3 años. A veces la imagen que más se ve solamente es de Dios y Adán con ese dedo tocándose, ¿cierto? Pero esa es una de cientos de imágenes que hay ahí. Y tenía que pintar
a través de estar de espalda y estar pintando cada uno de los detalles que tenía esa capilla. 3 años. Ahora usted va a un pintor de estos que pintan con spray, en 20 segundos tiene la pintura. Bonita la pintura, pero 20 segundos. Él estuvo 3 años, porque los detalles son impresionantes. No sé si alguna vez han visto un cuadro de estos pintores famosos, pero la cantidad de detalles que tienen cuando usted los ve en directo es impresionante. Son originales. Se hace uno y no se hace otro igual. Yo soy único, usted es único, única. Y no hay otro igual. Usted es original. Tiene un valor gigantesco. Cada uno de sus hijos es original. No hay otro como él. Lo tercero es a quién le pertenece, que también marca un valor. Si yo trajera acá un zapato de fútbol de un futbolista nacional y pusiera acá el zapato de Lionel Messi, dígame cuál vale más. Si yo pusiera acá hiciera una subasta y dijera quién da más por el zapato de Messi, quizás podríamos, asumiendo que hay plata, por supuesto, entre los que están postulando, llegaríamos a millones de dólares para lo mejor por eso, aunque huele igual que el otro zapato. Es tan hediondo como el otro zapato de fútbol. A lo mejor es de la misma empresa que lo fabrica, Adidas y Adidas, o Diadora, que no le gusta al pastor, Diadora. Nike y Nike. A lo mejor es exactamente igual la marca, pero uno es de Lionel Messi y el otro es de Juanito Pérez, que juega al fútbol en el barrio. Son tan hediondos uno como el otro. Pero, ¿a quién le pertenece? ¿Y cuánto se está dispuesto a pagar? Y aquí entramos a un tema. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar por ti? Por mí. Muchas veces hemos dicho, Cristo, si hubiera sido el único predicador en el mundo, a lo mejor Dios mismo habría muerto por mí, aunque hubiera sido el único, ¿cierto? Y lo predicamos evangelísticamente. Veamos para nosotros. Si hubiera sido el único, Cristo había muerto por ti. Por lo tanto, tú tienes un valor, o sea, tan importante para Dios. Fíjense en esto, que Dios, un Dios, el único Dios, murió por ti. Se entregó por ti. Entonces digo, yo tengo el valor de un Dios. ¡Qué tremendo! Con todos mis achaques, con todas mis cuestiones, Dios me valoró de esa manera. O sea, que por eso que uno dice, no puedo dejar de alabarlo. No puedo dejar de ver a Dios de la forma como lo veo. No puedo ser mezquino con las cosas de Dios. Con todo lo que Dios va poniendo en mi corazón. No puedo. Pero anda escuchando la voz de Dios en tu corazón y entrégale cada día más a Dios de ti. Él te ha valorado. Valora la persona de Dios. Ese ser, el que Dios te dice lo que eres, te debe llevar a hacer. Ellos son del mundo, dice 1 Juan. Por eso hablan de las cosas del mundo. O sea, si son de una parte, hablan de eso. No podemos esperar algo distinto. Y los que son del mundo, los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos escucha. Pero el que no es de Dios, no nos escucha. Hay que hablar. ¿Quién llama? Es Dios. ¿Quién toca el corazón? Es Dios. Hay que hablar. Dios sabrá quién escucha. No podemos estar, digamos, como diciendo, no, este está duro, no escuchan nada. No, Dios sabrá. Comprados, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos valoró tanto que nos compró. Estábamos vendidos al pecado y Dios nos
compró con su propia sangre, con su propia vida. Creados en la imagen de Dios, somos únicos e irrepetibles, le pertenecemos a Dios. Jesús dio su vida por nosotros. Por precio fuimos comprados. Valemos la sangre de Jesús, valemos la vida de Jesús. Si nuestros hijos conocen su valor, no temerán y soportarán cualquier rechazo que reciban. A veces los hijos sufren tanto cuando los rechazan. No, que tú eres malo para jugar a la pelota. No, hagamos la lista de los A y los B. Ponemos acá los mejores, ¿cierto? No, este es bueno para hacer goles, lo tomamos y vamos escogiendo a uno y otro jugador. ¿Cuántos de los varones no hemos tenido eso en nuestra vida? Y hemos quedado de los últimos. Al que es más lento, al que es más gordito, lo van dejando fuera. Porque te están valorando distinto, pero si nuestros hijos logran comprender que son valiosos, eso no les va a importar mayormente. Van a poder soportar el rechazo que el mundo les dé. Eso determina entonces el valor, el que nosotros seamos originales, seamos creados por Dios, que Él dio su vida por nosotros, que fuimos comprados por la misma vida de Jesús. Porque tú eres pueblo santo, santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ustedes son pueblo de Dios, son valiosos para el Señor. Y eso es importante considerar. Esa debe ser su identidad como pueblo, como iglesia. Lo tercero, primero aceptado, eres valioso. Lo tercero, eres amado. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hemos sido amados. El amor de Dios no cambia por ti. Dios nos ama incondicionalmente. No cambia independiente de lo que hagas. El amor de la gente está condicionado. Te amo porque eres lindo. Te amo porque eres agradable. Te amo porque eres bueno para esto. Te amo porque eres bueno para lo otro. No, ese es el amor que está condicionado por otras personas. Dios no te ama por eso. La persona camina segura, confiada, con alegría en el corazón, cuando sabe que es amada por Dios. Cuarto, eres perdonado. Las personas encuentran su identidad en la culpa, viven en la culpa, se sienten culpables, toda la vida andan con la cabeza agacha. Pero recuerda, Dios te perdonó. Levanta tu rostro. Has sido perdonado. Se identifican con la culpa algunas personas. Algunas personas no se perdonan nunca. Y toda la vida está con esa carga, sintiéndose culpable. Quizás muchas veces nos sentimos así. Vemos que nuestros hijos se han apartado, vemos que nuestros hijos no están siguiendo, digamos, al Señor. Y decimos, pucha, yo cometí este y este otro error. Y seguimos con esa culpa. Pero Dios te está hablando y te dice, no te culpes, no te culpes. Hay un momento en que tienes que mirar el pasado para ver algunas cosas que puedes corregir, pero tienes que mirar el futuro para cambiar y para hacer lo que Dios te pide que hagas. Mira más el futuro que el pasado sea tu aprendizaje, pero mira más el futuro. El comportamiento de alguien culpable es estar deprimido, triste, angustiado toda la vida porque se siente culpable. Eres perdonado. La mujer adúltera, y es triste ver que en la Biblia dice la mujer adúltera. Así fácilmente le pusimos una ficha. La catalogamos como la adúltera. No ponemos ahí a la mujer sorprendida en adulterio, sino la mujer adúltera. Y ahí le damos la ficha. Esa era la identidad de esa mujer. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. El único que podía condenar era Jesús. Los demás no. Todo lo que más dijeran los demás no tenía importancia. Pero el único que realmente podía condenar, porque el único santo, era Jesús.
y le dijo, no te condeno. No te condeno. Lo que iba a marcar su identidad ahora es cambiada. Es una mujer perdonada. Salió después de ese encuentro con Jesús como una persona perdonada. No salió como la adúltera. Salió como una mujer perdonada. El perdón de Dios cambia tu comportamiento. Vete, le dijo Jesús, y no peques más. Lo que antes hacía, deja de hacerlo. Es lo que Dios le dirá a cada persona cuando nosotros podamos encontrarnos con ellos y cuando podamos hablarle de estas cosas. Lo quinto y lo último sería, tú eres capaz. A veces nos sentimos incapaces de ser buenos padres o ser buen esposo o esposa. No que seamos competentes, dice la Biblia, por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Dios nos da la competencia. Dios nos da la capacidad para hacer lo que hacemos. Sin mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda nuestra competencia, la capacidad, proviene de Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo. Eres aceptado, valioso, amado, perdonado, capaz. No eres lo que la gente o la sociedad dice de ti. No eres lo que Satanás dice de ti. No eres lo que Dios dice, lo que tú dices de ti mismo. Tú eres lo que Dios dice de ti.